Bendito Dios, yo te invito a que puedas tomar asiento. Damos gracias a Dios, nos ha traído una vez más para que podamos escuchar palabra de Dios. Amén. Debemos esforzarnos en su palabra porque Dios ha hecho un esfuerzo también para que nosotros podamos entenderle a Él y para que nosotros podamos tomar palabra de Dios. Yo te invito a que puedas buscar en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. El Señor nos invita a que podamos vestirnos del nuevo hombre y despojar el viejo hombre, el cual está viciado, dice la palabra de Dios, el cual está engañado con las corrientes de este mundo y no toma la verdad de Dios, porque la Escritura dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero muchas veces aún caminando en Cristo Jesús no lo tomamos como tal, sino que todavía seguimos bajo un yugo diferente, un yugo antiguo, y es momento de que nosotros podamos cambiar a través de nuestro entendimiento, a través de nuestros pensamientos, a través de buscar sabiduría, comprender, meditar en lo que el Señor nos dice y que le podamos pedir sabiduría a Él para que podamos discernir su palabra y Él traiga luz a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, aún a nuestros sentimientos a través de sus enseñanzas. Amén. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esto es palabra de Dios y le damos un aplauso. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios de que esto requiero en el Señor, dice que ya no andemos como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Hoy hay muchas personas que piensan que el Evangelio es para personas ignorantes. Amén. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Amén. No tiene nada que ver, es como decir, no sé, es una cuestión un pensamiento muy equivocado, porque cada cosa que uno pueda elegir puede ser ignorante o no en lo que uno elija, amén, en lo que uno quiera saber, en lo que uno quiera seguir, en la corriente que quiera seguir, aún en los oficios o en la profesión uno puede elegir. Y ciertamente no es una cuestión para gente que no tienen que creer o no tienen otra cosa que aferrarse el Evangelio, sino que aquel que se aferra en el Evangelio y aquel que puede seguir adelante y no endurece su corazón delante de Dios es porque ha conocido a Dios. Aquel que no conoce a Dios no abre su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque dice que le hay, pero no cree que le hay. No cree que el Señor puede cambiar su corazón, su mente, su vida, que puede traer un renuevo. No lo puede entender. ¿Y por qué no lo puede entender? Porque ciertamente hay una ignorancia. Ignorante no es la persona que no ha ido al colegio. En realidad la ignorancia se da en ciertos aspectos. Amén. Uno no puede decir como se decía antes. Digo como se decía antes porque hoy la gente tiende a cambiar las cosas y cree que a través de las palabras van a cambiar los corazones, las mentes, infantilmente. Pero hoy uno tiene que entender de que una persona puede ser ignorante en ciertos aspectos.
Tú puedes hablar con una persona que tal vez vive en el campo y ha vivido toda la vida en el campo y tal vez nunca estudió, no sabe leer, no sabe escribir, pero no es ignorante en toda la vida que vive. Ciertamente en los ambientes y en los lugares donde la persona anda, él sabe todo. Amén. Conoce todo. Conoce desde lo que sucede en la tierra, lo que sucede en el cielo. Cuando hablo de esto, hablo del clima, hablo del suelo en sí, de los animales, del ciclo de la vida de los animales, del ciclo de la vida de las plantas, del lugar que los rodea. Él no es ignorante y punto. Él es ignorante tal vez en las cuestiones académicas, pero todo lo que conlleva en su vida no es ignorante para nada. Pero muchas veces cuando nos acercamos a Dios, nosotros podemos acercarnos a Dios y buscar de Dios. Pero cuando hay un corazón duro delante de Dios, es porque hay una ignorancia en el corazón de quién es Dios, qué puede hacer Dios. ¿Qué puede hacer Dios con mi vida? Dios no es una religión, ni tampoco la iglesia es como un club social o algo lindo y nada más. Sino que el punto está en que nosotros podamos conocer a Dios y podamos ahondar en lo que el Señor nos enseña. Por eso dice la palabra, golpead y se os abrirá. Aquel que busca halla, todo aquel que pide se le da. ¿Y por qué dice esto el Señor? Porque yo debo buscar, debo golpear, debo andar en el Evangelio. Cuando digo andar en el Evangelio, no hablo de la obra humana, de decir vamos a predicar allá, vamos a hacer esto, porque para ir a predicar o ir a hacer esto, ir a hacer lo otro, yo primero tengo que tener la fuente. Si no, ¿qué le voy a dar al otro si yo no tengo a Dios? O no tengo la enseñanza, o no tengo el mandato de ir, o no estoy revestido de su espíritu, de su poder, o no estoy entendiendo lo que es el Evangelio. Desde ya la palabra tiene poder, amén, porque la palabra de Dios dice que la palabra es una semilla. Entonces ya por sí tú plantas una semilla, sepas o no sepas de planta, la semilla va a dar un fruto o va a crecer una planta. Entonces, por más que sea una persona experimentada o sea un niño que planta una semilla, la semilla va a dar su fruto, va a germinar esa semilla, no importa si sabe o no sabe. Entonces asimismo también es la palabra, pero uno tiene que comprender, o sea, por eso se tiene que renovar en el entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata, y no tener entenebrecido, no tener en oscuridad los pensamientos y la mente de sobre lo que es Cristo Jesús. Algunas personas creen que las iglesias solamente están, o las personas predican solamente por dinero. Yo no sé si alguno lo hará, pero aún la gente piensa eso de las iglesias e ignora todo lo que Dios le puede dar. Y aún si tú piensas que el Evangelio solamente se predica para buscar dinero, hay gente que ha sido sanada de enfermedades que la medicina no la puede sanar. Hay gente que le ha sido restituido su trabajo, su familia. ¿Pero por qué piensan eso? Porque ignoran qué es lo que sucede. Ignoran el amor de Dios, ignoran que Dios no puede ser burlado. Entonces, nunca uno termina de abrir el corazón a Dios por la ignorancia que hay en uno, dice la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que luego dice la palabra que uno pierde la sensibilidad en el corazón. Y cuando pierde la sensibilidad por no abrir el corazón a Dios, por tener una ignorancia en lo que se trata las cosas de Dios, empiezo a caminar camino que no me conviene. Porque aún Cristo, a la gente dice, yo no voy a la iglesia porque te prohíben. Ciertamente aquí en este lugar no le prohibimos nada a la gente. Cada cual puede hacer con su vida lo que mejor le parece. Amén. Pero sí tenemos que entender de que el Señor nos dice, todo te es lícito. ¿Sabes qué? Puedes hacer lo que mejor te parece. Pero te digo algo, dice el Señor. No todo te va a ser favorable. No todo lo que hagas va a ser favorable para tu vida. No todo te conviene. No todo te edifica. Y con esto no hay una prohibición.
sino una alerta de que en el mundo ciertamente hay muchas cosas para hacer, pero hay cosas que no van a ser favorables para mi vida. Hay cosas que no me van a forjar y me van a formar como persona, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como trabajador. Hay cosas que no me van a servir. Y es más, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Te va a restar tiempo, energía, recursos. Entonces no solamente no te convienen, sino te sacan tiempo. Y empieza nuestra mente a pensar de otra manera. Y cuando empieza a pensar de otra manera, empezamos a tener la mente entenebrecida, o sea, en oscuridad. No está clara. No están claros los pensamientos, no están claros los sentimientos. Y cuando uno tiene un sentimiento equivocado, cuando uno tiene un pensamiento equivocado, tendrá sentimientos equivocados también. Equivocados también. Entonces eso lleva a que mi corazón pase por una tristeza, por un dolor. ¿Por qué? Porque yo pienso. Yo creo que. Entonces empiezo a andar mal. Y esos pensamientos me llevan a tomar una decisión. Y esas decisiones son malas porque ya desde raíz, la causa raíz es el pensamiento. Porque yo empiezo a forjar un pensamiento. Amén. Y empiezo a forjar ese pensamiento, y ese pensamiento a mí me lleva, hermano, a creer algo que no es, a pasar por sentimientos que no son buenos porque yo mismo creé ese pensamiento, y a tomar decisiones que también son equivocadas. Y el Señor dice, ya no es tiempo. ¿Y por qué entramos en todas esas cosas? Y porque ignoramos la gracia, el favor, el amor de Dios. Porque ignoramos que el día de mañana hay una vida eterna. Que las cosas de Dios son buenas, pero como yo no las apruebo como buenas, se siente lindo, pero no apruebo y le abro mi corazón y tomo las verdades de Dios y la pongo en mi corazón, en mi mente, y trato de forjar mi vida sobre las enseñanzas de Dios, y lucho, ¿para qué? Para que me salga. Porque quiero hacer el bien, decía el apóstol Pablo, pero a mí me sale otra cosa. Y ciertamente nosotros los seres humanos caminamos así, amén. El bien que quiero hacer no es lo que hago, sino el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y el apóstol Pablo pensaba en esto. Y él decía, yo con mi mente, con mi corazón, amo a Dios, le sirvo. Pero luego en mis miembros parece que hay otra ley. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Yo hago una cosa, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, o sea, sigo caminando. Y ese es el secreto. No es que vos sepas, hermano, o que haces todas las cosas bien, que eres perfecto, que no se trata de eso. Si se tratara de eso, no estaríamos acá, hermano, amén. Si no, se trata de caminar. ¿Por qué? Porque sé que al final del camino está Jesús. Porque sé que al final del camino está la eternidad y está mi promesa. Porque en el caminar yo voy a ir aprendiendo muchas cosas que le van a servir a mi familia, a mis hijos y a las generaciones que vienen. Y yo voy a aprender a resolver con Jesús un montón de situaciones que se me van a ir generando en el hecho de vivir, porque el vivir trae y genera esas dificultades. Pero el Señor me dice, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas me ayudan a bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Genera una esperanza en mi corazón a través de las promesas de Dios. Pero si yo ignoro, no creo, vienen las tinieblas. Y yo vivo en tinieblas, creyendo en Dios, vivo en tinieblas, porque creo que nada va bien, a la final Dios no me ayuda, dicen algunas personas. Y a veces uno se siente como abandonado por Dios, amén. Pero Dios no abandona a nadie. Nosotros los dejamos a Él.
Si el Señor nos ha dicho, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo contigo, por no decir que estoy en ti. Amén. Porque Cristo está en ti, en mí. Hoy el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros, pero nosotros creemos que Dios nos abandonó. ¿Y cómo nos abandonó si está dentro? Ahora, si tú crees que Dios te abandonó, haz algo para que vuelva. Porque el Señor dice que va a venir a buscar de lo suyo. Y si yo no tengo el Espíritu, estoy en el horno. Porque esa es la garantía que el Señor dejó, su Espíritu. La garantía de que volverá. Y Él vendrá y buscará lo suyo. ¿Y qué es de lo suyo? El Espíritu. El que tiene el Espíritu se va, el que no tiene el Espíritu no se va. Y con esto del Espíritu, no hablo de que haya sido bautizado en lengua, si haya, como hay gente que dice, si usted no está bautizado en lengua, no, si usted no sintió un fuego, está perdido, si usted no esto. No, hermano, yo acepto a Cristo, le doy permiso, le digo, ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo quiero que tú seas mi Dios. Te abro mi corazón, mi mente. Señor Jesús, yo reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz para que hoy yo tenga salvación. Es creer en Jesús. Que sí hay bautismo de lengua, porque tal vez alguno escuche y dice, pastor, ¿usted no cree en las lenguas angelicales? Claro que sí. Claro que sí, porque aquí en este lugar no solamente hay gente que habla en lengua, sino también hay gente que las interpreta. ¿Me entienden? Entonces, claro que creemos. Pero las cosas pasan por otro lado y yo debo enterarme. El Evangelio, recuerda, hermano, son buenas nuevas, pero para mí no son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no le abro mi corazón. Y como no le abro mi corazón, hay una ignorancia en mi vida. ¿Cuál es la ignorancia, pastor? Yo me sé la Biblia, que no conozco el poder, el amor de Dios. No apruebo en mi vida que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero no me está yendo bien, ni tengo trabajo, tal vez tú puedes decir. ¿Y por qué no aprendes? ¿Por qué no tratas de aprender? ¿Por qué no tomas tu parte? Hoy hablaba con un varón y me dice, yo le digo, ¿sabes qué? Vengo a hacer este trabajo, le digo, y le dije a un hermano, le digo, yo lo voy a hacer igual, le digo, no tengo dinero, pero le voy a decir y voy a sacar un turno con esta persona, no tengo dinero para pagarle, pero sé que Dios me va a soltar los recursos, le digo. Así que desempolvé un poco esa fe primera, amén. Y le llamé y le saqué un turno. Cuando le saqué un turno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, aparecieron los recursos, aparecieron los trabajos. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Cuando empecé a hacer este trabajo, le digo, y te llamé, yo no tenía el dinero para hacerlo. Y él se reía. Pero a medida que empezamos a hacerlo, empezó a aparecer los recursos, me empezó a venir trabajo. Me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una teoría, me decía él. Él no es creyente, amén. O sea, no. Él cree en Dios. Yo le pregunté, le digo, ¿crees en Dios? Sí, yo creo. A mi manera, me dice, porque él sabe que yo soy pastor. Le digo, pero me dice, yo tengo una teoría. Te voy a decir, me dice, y él me hablaba despacio, que no escuche nadie, dice, que no me escuche nadie, dice. Pero yo vivo solo de los 17 años, dice. Él es de otra ciudad, se vino a este lugar y desde los 17 años vive solo. Dice, yo de los 17 años alquilo, por ende tengo que vestirme, comer. Y ¿sabes qué? A veces yo he gastado dinero de más. He hecho cosas que no tenía que hacer y me he gastado dinero.
Pero sabes que nunca me faltó el dinero, y cuando llegaba a fin de mes siempre tenía el dinero para pagar el alquiler, para comer, nunca me faltó la comida. Y yo le digo, lo importante es que tú reconozcas de dónde viene eso. Le digo, de Dios. Sí, yo sé, dice, bueno, solamente dale las gracias entendiendo y conociendo de dónde es la fuente, de dónde salen esos recursos. Entonces dice, yo sé que si emprendo algo, tengo que hacer así como decías, dice, porque yo siempre pienso en esto, dice, que si yo emprendo algo, sé que el dinero no me va a faltar porque tengo esa teoría y sé que no me van a faltar los recursos si yo hago algo. Y tengo esa seguridad. Claro, él tenía fe en que Dios le iba a ayudar, sin conocer tal vez el Evangelio. Pero él lo aprendió a través de la práctica. Amén. Nosotros a veces como creyentes hablamos de Dios, conocemos versículos, pero debemos tener un andar y un caminar en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Job que el Señor en 1 o 2 veces habla y que nos habla en sueño. Y aun cuando dormitamos en el lecho, nos habla el Señor, nos revela cosas grandes en nuestras vidas y nos habla, ¿para qué? Para apartarnos de nuestro andar y de nuestro caminar y aún el no terminar muerto a espada, para que seamos bendecidos, para corregir nuestro camino. Pero yo debo empezar a alinearme con el Señor, a pedir y empezar a buscar y a golpear para conocer del Señor. Hoy tú dices, el mundo no quiere saber nada con Dios, pastor. ¿Pero y por qué? Porque no conoce las bondades, porque no conoce el amor de Dios. Yo tampoco quería ir a una iglesia, hasta que un día entré a una iglesia y la primera vez que entré a la iglesia yo pude sentir el amor de Dios. Tuve la bendición que la primera vez que entré Dios me tocó. Y una vez que conocí ese amor, no me quise apartar más de ese amor. Pero antes me decían ir a la iglesia y yo decía no. ¿Y sabes qué decía yo? Yo decía, el último lugar que yo voy a ir va a ser a una iglesia. ¿A qué? Porque arrepentirse de los actos estaba mal visto. Y el Señor me esperó. Y el último lugar que fui fue una iglesia. Así de fácil es la cosa, hermano. Dios respetó mi decisión. Y cuando ya nadie me pudo ayudar, fui a una iglesia. Pero cuando fui, Dios me ayudó. Entonces había una ignorancia en mí. ¿Cuál era la ignorancia? Que no conocía el amor de Dios, que no conocía de las cosas de Dios. Si hoy el mundo está así, es porque no conoce a Dios. ¿Y qué conoce? A los cristianos. Están en el horno el mundo, amén. Y porque vivimos metiendo la pata, hermano, y ellos no pueden entender. No pueden entender que nosotros también somos personas que nos equivocamos, que venimos a la iglesia, que cometemos errores. Pero la gente tal vez cree que porque nos ponemos un saco, una corbata, nos creemos algo. Quiera Dios que nadie se crea algo por ponerse un saco y una corbata, si es una vestimenta nada más. Entonces la gente ve el Evangelio de otra manera y no quiere saber nada. Por eso el Señor muchas veces nos pide que podamos tener amor, que podamos tener, poder hablarle a las personas, acercarle el Evangelio. Aquel que no conoce. Porque el que conoce hay algo que está rechazando que conoce. Pero con el que no conoce es ignorante en esas cosas. Y a veces caminando en Cristo lamentablemente somos ignorantes del amor de Dios. Porque si realmente conociéramos el amor de Dios estaríamos todos los días con Él, tratando de perseverar, hacer algo. No sé, cualquier cosa. Tú dices, pastor, portándose bien. Mira, no te propongas, si comienzas el Evangelio, no te propongas portarte bien porque es lo que menos vas a hacer. Pero sí ponte en tu mente que quieres la salvación y que quieres aprender. Que quieres aprender.
Ese es el punto. Porque el apóstol Pablo lo explica. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Si vives metiendo la pata y le erras mucho, te voy a sacar, no vas a ser más apóstol. Le dijo, seguí adelante, haz lo que tenés que hacer. Por algo está la gracia, el favor, pide perdón, sigue adelante. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque si tú no tienes debilidad, te las crees. Y si no tuviéramos debilidades y no tuviéramos falencia, ¿para qué queremos a Dios? ¿Y la sangre de Cristo para qué está? ¿El perdón de los pecados para qué? Pero el Señor lo hizo así porque el humano se cree autosuficiente. Cree que no necesita nada ni a nadie. Entonces, si no necesitáramos nada del Señor, no vendríamos a Él. Cuando nos equivocamos y nos dolemos en nuestro corazón por los errores que cometemos, vamos y lloramos en la presencia de Dios. Le decimos al Señor que nos perdone por el error que hemos cometido. Pero si no hubiéramos cometido un error, iríamos a la presencia de Dios. Derramaríamos nuestro corazón delante de Dios. Si no viene la dificultad, derramaríamos el corazón delante de Dios. Si cuando más oramos es cuando estamos en problema. Cuando hay una dificultad. Cuando cometemos errores, vamos y nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios y abrimos nuestro corazón y derramamos nuestro corazón y nuestras lágrimas delante de Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que nos hemos equivocado. Entonces, si no estuviera la equivocación, tendríamos endurecido el corazón y nuestra cerviz y nunca levantaríamos nuestros ojos al cielo clamando por perdón, por ayuda. Entonces a veces debemos entender que ese es el camino para conocer a Dios. ¿Por qué es el camino para conocer a Dios? Porque el Señor te termina ganando con su amor. No con los preceptos, con la ley, o viendo si te portas perfecto. ¿O acaso tú amas a tus hijos porque se portan bien o se portan mal? Tú los amas y ya está. Un amor incondicional, como lo tuvo Cristo. Como lo tuvo Cristo. Entonces debemos dejar de mirar ese aspecto y empezar a mirar el amor de Dios, el favor, apoyarme en la gracia. Que el Señor me termine venciendo con su amor. Y no que yo piense, oh, yo me porté mal, ahora el Señor me va a castigar. El Señor sabrá cuándo me toca vara y cuándo no. Pero para que a mí me toque vara, primero tengo que conocer el amor. Amén. Si tú no conoces el amor, no digas que Dios te castiga. Porque Dios, ¿cómo te va a castigar primero sin que tú conozcas el amor? Es imposible. Porque la misericordia está ante el juicio. Amén. Primero la misericordia, luego el juicio. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Yo renuevo mi misericordia todos los días. Entonces yo debo tratar de buscar el amor de Dios, pedirle al Señor perdón. No imaginarme yo un Dios que está enojado y que, no sé, se nubló porque me las mandé. Y miras el cielo y ves las nubes que se mueven. Porque Dios no es como tú o como yo, que cuando alguien comete un error con nosotros nos enojamos. Dios se entristece, le duele. No. La vez que el Señor se enojó, no quedó nadie en el mundo. Nunca pienses, yo una vez cometí el error de que el Señor estaba enojado conmigo. ¿Y sabes que el Señor me respondió? Tú no conoces mi enojo, me dijo el Señor. Me quedó grabado en el corazón como un miedo, como algo como marcado a fuego. Aquella persona que alguna vez ha escuchado la voz de Dios sabe cómo le quedan marcadas esas cosas a uno. Claro, digo yo, si la vez que el Señor se enojó no quedó nadie en la tierra. Entonces no pienses esas cosas.
Dios te quiere mostrar y te quiere convencer a través del amor. Pero si yo tengo duro el corazón delante de Dios, quiere decir que algo estoy ignorando. Amén. Porque dice la palabra de Dios que por la ignorancia que hay en las personas, endurecen su corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia. Porque si la gente en el mundo conociese el perdón, el favor, el amor de Dios, no andarían así. Pero como el diablo les miente y cree que sufren porque Dios, porque hacen y porque Dios, y así van a seguir haciendo cosas. Amén. Y luego van a empezar a trastornar todas las cosas a través de la tecnología y van a decir: Dios está castigando la tierra. Y la gente se va a volver contra Dios. Ese es el plan. Porque ellos también ignoran el fin. Amén. La gente que sigue a Satanás ignora también el fin. Es ignorante del fin. ¿Por qué es ignorante del fin? Y porque creen y el diablo les dice: y van a reinar conmigo. ¿Qué van a reinar? Si ya está preparado el juicio. No van a reinar nada. Si el diablo y sus ángeles van a terminar consumidos en el infierno, dice la palabra de Dios. ¿Qué van a reinar? Pero ese es el engaño. Y la gente que sigue a Satanás, el diablo les cree. ¿Por qué? Porque dice: vino el Hijo de Dios a querer ganarme. ¿Y saben qué hice yo? Le dice Satanás, el diablo: lo maté en una cruz. Amén. Ese es su discurso. Y los profetas y todos los que se levantaron, yo los maté. Nadie puede conmigo. Pero resulta que cuando Él manda a sus demonios, tú le ordenas en el nombre de Jesús y se tiene que ir. No sé dónde está la victoria. Para ellos, amén. Pero nosotros conocemos la verdad, que escrito está que el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo y aquella muerte en la cruz a mí me trae vida eterna y perdón de mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo ignoro y creo que hay un Dios que me va a castigar, un Dios que está mal. No. Dile al Señor: enséñame tu amor a través de tu perdón, a través de tu misericordia. Nunca tengas vergüenza de ir a pedirle perdón a Dios por tus pecados. Nunca tengas vergüenza de que si te has equivocado, ir a pedirle perdón a Dios y acercarte a Dios y decirle al Señor que te ayude, ábrele tu corazón, sé sensible a las cosas de Dios. Y si eres sensible a las cosas de Dios, ¿qué es lo que sucederá? Conocerás el amor de Dios y terminarás con esa ignorancia en tu corazón. Y te acercarás a Dios. ¿Por qué? Y porque le sentiste, porque sabes que hay un Dios. Por eso, cuando endurecemos nuestro corazón delante de Dios, tú debes saber: hay algo que yo ignoro. Humíllate delante de Él. Porque el que busca, halla. El que busca, halla. Por eso es necesario buscar de Dios, hermano. Por eso es necesario poder leer la Escritura, poder creer. Si tú realmente quieres encontrarte con Dios, lo encontrarás. Si tú quieres que el Señor te hable, te hablará. Si tú quieres que el Señor te toque, que el Señor te sane, lo hará. Pero es necesario que tú te acerques a Él y que no ignores todo lo que Él ha hecho. Miles de años y miles de personas han caminado forjando lo que hoy nosotros vivimos como gracia y favor. Pero ellos tuvieron que vivir en ley, tuvieron que pelear con espada para que hoy nosotros vivamos este tiempo. Entonces no ignoremos. Ni tampoco cuando vivamos en Cristo Jesús nos rajemos las vestiduras por ciertas situaciones en nuestras vidas. Debemos entender que antes hubo gente que forjó este caminar y esas personas, algunos murieron a filo de espada para que hoy nosotros recibamos este evangelio
esta gracia. Aún Cristo Jesús murió en la cruz para derramar su sangre y que hoy nosotros tengamos perdón de los pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces entendamos cómo es y no ignoremos. Y al tener entendimiento vamos a poder comprender más el amor, el favor de Dios. Es necesario que entendamos ese amor. La Escritura dice que tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. ¿Por qué entonces creo que Dios me va a condenar? Si fue capaz de tal sacrificio, ¿por qué creo yo que está enojado Dios conmigo? Entonces conoce el favor, conoce el perdón, conoce la misericordia de Dios. Acércate a Él y busca ese amor. Dile al Señor que te enseñe su amor, que te enseñe su misericordia, su favor. Y verás cómo Dios se acerca a ti y empiezas a conocer más de Dios y empiezas a terminar con esa ignorancia. Porque la ignorancia en las cosas de Cristo Jesús son las que terminan endureciendo nuestro corazón. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Amén. Si tú quieres recibir al Señor, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y quieres dar el primer paso de fe, un primer paso de esperanza, un primer paso para que Dios pueda empezar a ser tu Dios, tú tienes que recibirle, tienes que darle permiso en tu corazón para que el Señor sea tu Dios. Por eso si tú lo quieres dejar entrar y quieres que el Señor sea tu Dios, tienes que darle permiso y tienes que recibirle. Amén. Si tú le quieres recibir a Cristo en tu corazón, puedes hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por aquella muerte en la cruz y por esta vida eterna. Señor Jesús, ruego a ti que vengas con tu amor, con tu misericordia y que yo te pueda conocer. Señor Jesús, yo te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.